Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestra. ¿Listos para continuar con el tema? Buenas tardes. Acuérdense que vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer, solo que vamos a ir un poquito más rápido porque todavía nos faltan 6 pasos dentro del proceso de investigación. Entonces vamos a meterle un poquito de velocidad. ¿Ok? Les voy a poner la presentación en el paso que nos toca, o en el que nos quedamos más bien, para que empiecen a formular sus definiciones de lo que creen que es o en qué consiste. ¿Ya se puede ver? Ya, maestro. Ok, entonces el paso número 5, formulación de hipótesis. Piensen y escriban qué creen que es esto o en qué consiste esta parte. Corre tiempo. Recuerden que los comentarios son en el chat. Es cuando ya tenemos la información o los datos necesarios para empezar a crear las hipótesis para llegar a un resultado final. Es la manera o los requisitos que deberán cumplirse para proceder a redactarla y entonces tener el enunciado conocido. Cuando sacan sus propias conclusiones para llegar al resultado o conclusiones. Es cuando generamos una idea de la cual no estamos seguros de que si puede ser o no. Es cuando las creamos para obtener un resultado. Tenemos que reunir todo lo necesario para poder redactar una hipótesis. Se podría decir que son los pasos para llegar a un resultado. Es cuando se genera una suposición que después sea rechazada o confirmada. Es la manera o los requisitos que deberán cumplirse para proceder a redactarla y entonces tener el enunciado igualito a lo que dijo Gabriela. Juntar todos los datos obtenidos y llegar a una hipótesis o conclusión. Es cuando haces un posible resultado según los datos recabados. Recabados es con B grande. Es uno de los pasos del método científico. Es la parte en la que el investigador genera una suposición que posteriormente será confirmada o rechazada. Es cuando hacemos los pasos para llegar a hacer la investigación. Es el paso para tener lo que necesitamos para así poder redactarla en forma de nuestra hipótesis. Más bien es como el orden de la investigación.
es cuando sacan una conclusión para cumplir una hipótesis por los datos obtenidos anteriormente. Hasta allá, ni un comentario más. Yo me pregunto, ¿de dónde sacan esa información? Porque ya es más que evidente que lo sacan de internet. Pero yo me pregunto, ¿de qué página será? Porque... ¿o qué fragmento agarrarán ustedes? Porque no es cercano a lo que corresponde este paso. Entonces es así como que tener los datos necesarios. Eso es lo que se hace en los pasos anteriores. Desde que tenemos desde que llegamos aquí es porque ya tenemos bases para poder hacer lo que corresponde aquí. Y lo que corresponde es hacer la hipótesis, redactarla. No es así como que tener los datos para poder crearla. No, aquí se crea. En esta parte es donde la creamos. Ya tenemos lo que necesitamos y para eso son los pasos anteriores. O así como que los pasos que hay que seguir, pues sí, eso es lo que estamos haciendo. Básicamente están definiendo proceso cuando dicen los pasos a seguir. Obviamente para hacer hipótesis también tiene una serie de pasos que hay que seguir para poder hacerla. Pero eso no quiere decir que la hipótesis sea una serie de pasos. Pues aquí en el paso 5, que es la formulación de la hipótesis, es donde creamos nuestra hipótesis a partir de lo que hemos hecho con anterioridad. Y en lo que sí acertaron es que es una suposición que posteriormente va a ser confirmada o rechazada, dependiendo de los pasos que siguen a partir de aquí y de todo el proceso que hagamos para tener la información y poder comprobar si sí o si no. También hay varios tipos de hipótesis y en el momento en el que estemos en esta parte, pues vamos a ver cuáles son los tipos de hipótesis que hay y en qué consisten. Y lo importante es de que aquí, cuando se formula la hipótesis, pues ya quedan claras las variables. Lo que hemos mencionado desde la semana pasada, que si la variable dependiente e independiente, al formular la hipótesis, pues ya quedan claras cuáles son. Vamos con el siguiente paso, que dice, paso 6, concepción o elección del diseño de investigación. Corre tiempo. Como su nombre lo dice, es la forma en que vamos a diseñar con los datos ya recabados la investigación para resolver nuestras hipótesis.
Cuando escoges el tipo de representación que llevará tu proyecto con tal de que se vea más llamativo y así poder crear u obtener mayor impacto. Es planificar de lo que vamos a hablar. Puede ser que es la manera en la que ordenas tu investigación. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación, si es que no se tiene hipótesis. Utiliza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación. Es el plan o estrategia elegida para obtener la información que deseamos obtener. Es el enfoque para así poder llamar la atención. Crear un diseño para que la investigación sea ordenada y se logre comprender. En sí es ordenar los datos para hacer impacto en las personas. Con los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de la investigación sea manejado de manera eficiente. Es la manera gráfica y creativa al momento de diseñar la investigación, haciéndolo más llamativo al lector. Es el diseño en la que se va a definir la investigación de tal manera de que sea adecuada a lo que se investiga. Una idea en la forma que se va a trabajar la información para tener un mejor enfoque en el tema y en las personas. Sí, profa, Alondra no puede acceder a la clase, su internet no la deja. Ok, está bien. Ni un comentario más. Ok. Aquí en la parte del diseño todavía no hay datos recolectados. Todavía no hay investigación completa como para buscar que sea llamativa para quien la va a leer. Si todavía no hemos terminado el proceso. Por eso les digo, ¿de dónde sacan esa información? Porque no es correcta, o al menos para esta área no lo es. Aquí, en esta parte, es cuando nosotros decidimos, tomamos decisiones de cómo vamos a obtener la información que necesitamos, o sea, qué instrumento vamos a utilizar para hacer esta recolección de información. Diseñamos el instrumento mismo para diversas temáticas. Pues hay algunos instrumentos que ya están hechos y que con unas ligeras modificaciones se puede adaptar al tema que vayamos a investigar, pero
pues mayormente se crea desde cero para que sea completamente útil en nuestra investigación. Pues, nosotros lo hacemos y sabemos qué aspectos debemos considerar, entonces es mejor hacerlo desde cero. Pero teniendo de dónde escoger en cuanto a las técnicas de recolección de datos y los instrumentos, pues debemos enfocarnos en el que más le sirve a la investigación, no en lo que sea más fácil de hacer. Ese es un error que cometen muchos en esta asignatura, de que se van por el más fácil de hacer y muchas veces no es el que necesita su investigación. Entonces, en esta parte es donde consideramos todas las opciones que tengo, cuál es la que mejor me va a dar lo que necesito para que yo lo pueda crear, y también considerar de dónde van a salir las personas que me van a dar esa información. Teniendo en cuenta que estamos hablando de temas sociales, pues la gente es la que nos va a dar la información, pero pues tenemos que ver de dónde y cómo le vamos a hacer. O sea, aquí es mera planeación de lo que vamos a hacer para recolectar la información. Que quede claro, todavía no hemos recolectado nada, lo único que tenemos son antecedentes, pero no tenemos lo que nos sirve para comprobar la hipótesis todavía. ¿Estás comiendo? ¿José? ¿O qué es eso que tienes ahí? No sé qué es, pero recuerden que no podemos comer nada durante la sesión. Ya sé que tienen hambre, pero no podemos comer nada. Maestra. Ah, ok, está bien. Entonces, en eso consiste este paso. Claro que en su momento lo vamos a ver con más detalle. Maestra. Mande. Entonces se podría decir que esto viene siendo, ajá, sí, es cuando uno tiene idea acerca de cómo formular la tesis, sin embargo ya podemos escoger los datos de donde lo podemos agarrar, o cómo vendría siendo. No, la hipótesis aquí ya está Sería como la hecha. plano. En el paso anterior se Ajá, hace pero la hipótesis. Aquí en lo que vas a enfocarte es en pensar lo que tienes que hacer ¿cómo comprobarla? para comprobarla, exactamente. O sea, la recolección de los datos y cómo le vas a hacer para crear tu instrumento y cómo le vas a hacer para conseguir a tu gente, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya tienes la Es una hipótesis hecha. planeación para conseguir la información. Ya les dije que Es no una les planeación estoy dando definiciones para conseguir la aún. información. Aún no les estoy dando Eso es lo definiciones. que yo intento. Es lo que yo. Se fue la palabra. Sí. Creo que es como una planeación. Sí, es como una planeación. Bien, vamos al siguiente. Paso 7, selección de la muestra. Corre tiempo. La muestra es una porción representativa de una población. Primero se hace un censo para luego tomar la muestra significativa de ese universo de infantes. Las muestras se enfocan en la selección de los participantes del estudio. Esta se saca en concordancia con el problema y el diseño de la tesis. Es como de todo lo ya juntado, sacar lo más importante para trabajar al momento de resolver las hipótesis.
Los conceptos de muestra, población o universo, tamaño de la muestra, representatividad de la muestra y procedimiento de selección. Tal vez podría ser cuando juntas toda la información y seleccionas algunas partes para saber si esta misma podría ser la respuesta a nuestra hipótesis. Podría ser a quien va dirigida la información de tu hipótesis. Es para definir de una manera precisa los aspectos importantes. Es para seleccionar la información si es que puede ser la adecuada. Es el método estadístico para hacer registro referente a la investigación. No. La muestra es como para que publique. Emanuel, por favor. Es como para que se hará la investigación, también tomando en cuenta a la cantidad. Es todos los hechos que ya tienes del tema y luego solo realizar la selección. Son elementos que podrían ser elegidos para la investigación. Es de donde nos basamos para comprobar los datos. Vamos a dejarlos allá. Ustedes quieren correr antes de caminar. ¿Qué datos? Si todavía no los tienen. Que si son los datos para, decir qué datos sí agarro y qué datos no. Si no tienen datos. En el paso anterior apenas hicieron el diseño para hacer la recolección de datos. Todavía no los tienen. Y la imagen, yo pregunto, ¿la imagen no les dice nada? Casi pasa que ni siquiera les he terminado de decir el nombre del paso y se están yendo a internet a buscar la información equivocada. O sea, digo, ¿la imagen no les dice nada? La selección de la muestra tiene que ver con las personas que les van a dar los datos que aún no tienen. Cuando hacemos los objetivos al principio, lo ideal es que desde ahí digamos las características que debe tener nuestra población que nos va a servir para tener los datos. Puede ser del lugar en donde viven, pueden ser de que estudien en determinada escuela, que vivan en alguna zona en específico de la ciudad, que tengan cierta edad o cierto rango de edad, algún otro tipo de condición, pero pues, si se establece desde los objetivos, ahí pues ya es más fácil que nosotros podamos decir
cuál sería nuestra población muestra. Y pues, se dice muestra porque no vamos a incluir a todas las personas que cumplan con esas características, porque pues, sería imposible, tendríamos que hacer muchos viajes a muchas partes del mundo y pues jamás acabaríamos. Entonces, la muestra es tener una cantidad considerable de gente, en este caso pues, estamos hablando de algo social, son personas, de una cantidad considerable para que nos den datos que nos permitan hacer lo que necesitemos para comprobar la hipótesis y que pues, ese número de gente pues, sea confiable para que digamos que pues sí, sí aplica. En una investigación social pues es un poco difícil que aplique a todos, que se pueda generalizar, pero mientras más gente nos ayude con esto, pues más fácil va a ser realizar la generalización. Pero en sí, el paso consiste en establecer el número de personas que cumplen con la característica que yo necesito y establecer como que esa cantidad de personas pues va a ser mi muestra. Siguiente paso, recolección de los datos. Corre tiempo. Medir información sobre variables específicas en un sistema establecido que luego permite responder preguntas relevantes y evaluar resultados. Una vez ya que tengamos a las personas que nos brinden los datos, se debe buscar por diferentes fuentes la información necesaria para trabajar. Maestra, es como se refiere al proceso y el resultado de recolectar, reunir, recoger o cosechar. ¿Me estás preguntando, Jaime? Podría ser cuando seleccionamos los datos y decidimos cuáles son los que nos podrían servir en nuestra investigación. Creo que ahí ya sería buscar la información e investigar en distintos medios. Como su nombre lo dice, es el proceso donde se recolectan los datos obtenidos para presentar una información completa. Hacer como encuestas a las personas de un lugar para tener datos de ellos. Es juntar los datos para complementar nuestra información mientras los leemos.
es cuando se reúne toda la información para sacar los datos más importantes de la investigación. Hasta allá, vamos a dejarlo hasta allá. Y otra vez quieren correr antes de caminar. No tienen datos todavía. Todavía no. En la parte, en este paso, es donde vamos a obtener toda la información. O sea, ya diseñé mi instrumento, ya decidí cuál voy a usar y ya lo diseñé. Ya seleccioné a las personas o ya establecí cuántas personas voy a necesitar. Y en esta parte es cuando voy con ellas y me dan la información a través del instrumento que hice. No hay datos todavía. Entonces aquí simplemente voy y aplico el instrumento o dependiendo de lo que yo elegí para hacer esta recolección, pues lo llevo a cabo para ya tener esos datos que todavía no tengo. Vamos con el siguiente. Análisis de los datos. Corre tiempo. Como su nombre lo dice, es un análisis de los datos que nos pueden servir para nuestra investigación. Consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. La verificación de los datos para ver si concuerdan con la información recopilada. Ya que se hizo un planteamiento previo, pasos anteriores, se busca y analiza toda la información detallada referente a la investigación. Este paso se inicia con la ayuda del tratamiento estadístico de los datos obtenidos mediante los instrumentos aplicados. Es cuando después de obtener los datos, se analizan y separan la información de la parte importante hasta la más mínima para poder llevar un análisis completo. Ver si la información proporcionada es buena y se puede utilizar. Es cuando revisas los datos obtenidos para saber si te sirven o no te sirven, buscando los datos más importantes. El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Maestra, Mira, Sinaí no la. si solo ella no me escucha, tiene que verificar su conexión. Maestra que a Sinaí la sacó Meet. Guay, entonces sí tiene problemas de conexión. Consiste en Creo analizar. que es internet. Le voy a decir que vea con el... Sí, que lo cheque porque pues, si ya la sacó la aplicación, entonces sí tiene que checarlo. Consiste en analizar las muestras e información anteriormente dada para poder sacar datos para la investigación. Se trata de verificar que lo que tenemos de material sea correcto y sea lo que necesitamos.
Es cuando se recolecta la información de diferentes medios, como se ve en la imagen, con tal que la información sea cuerda. Vamos a dejarlos allá. No más comentarios. Y ahora, el análisis de los datos, pues, como el nombre lo dice, vamos a analizar los datos que recolectamos en el paso anterior. Entonces, ahora sí, que ya tenemos los datos, entonces vamos a hacer el análisis. Clasificamos las respuestas dependiendo del instrumento que hayamos utilizado. Clasificamos entre, pues, cuántos contestaron de esta manera, cuántos contestaron esto, shalala, y pregunta por pregunta. Y aquí entra mucho la parte estadística, o sea, que nosotros tengamos las cantidades. Ok, Gabriela, gracias. Sí lo tiene que checar y reportar con su tutor de grupo. Que ya tenemos estos datos y vamos a sacar pregunta por pregunta, pues las cantidades según lo que hayan respondido nuestras personas. Y para tenerlo más visual, pues se utilizan gráficas con las cantidades y no nada más se va a quedar allá. O sea, yo pues sí puedo así como que tener todo muy bonito, todo graficado y decir pues tantas personas dijeron esto y tantas personas esto. Pero el análisis, la parte importante del análisis es que digamos qué significan esas cantidades, qué significa que las personas hayan respondido de tal manera. Nosotros tenemos que darle una interpretación y lo hacemos basándonos en los datos obtenidos. Tenemos que serle fieles a esos datos al momento de hacer la interpretación y darle ese significado. No se puede quedar nada más en las cantidades y bien, gracias. No, hay que interpretar y hay que decir qué significa todo eso. Y obviamente, pues, eso es lo que nos va a servir para verificar la hipótesis que ya me formulé con anterioridad. Por último, tenemos la elaboración del reporte de resultados. Este paso consiste en tomar todo lo que hice durante la investigación y redactarlo con detalle. O sea que desde la elección del tema, o sea, nada más con decir, bueno, el tema que se eligió es tal, hasta la interpretación de los datos que se obtuvieron en el último paso. Todo eso lo voy a dejar por escrito. Ese es el reporte. Y yo voy a decir paso por paso cómo estuvieron las cosas. Aquí lo nuevo, la parte nueva, sería la conclusión. O sea, de todo lo que ya hice, ¿cuál es mi conclusión? ¿Se verificó la hipótesis? ¿Se confirmó o no se confirmó? ¿Se cumplieron o no se cumplieron los objetivos? ¿Se resolvieron las preguntas de investigación? O sea, ahí en la conclusión se van a tocar esos aspectos y también se pueden agregar recomendaciones de mejora dentro del proceso, así como que decimos cuáles fueron nuestras dificultades y lo que podemos hacer para mejorar el proceso. Claro que pues cuando tengamos que hacer esta parte se va a decir con más detalle. Pero en sí, estos son los 10 pasos sencillitos que hay que seguir para elaborar una investigación completa. Es algo laborioso, lleva mucho tiempo, cuesta trabajo, pero una vez que se tienen los resultados, cuando quieres dedicarte a investigación, pues es bastante satisfactorio, sobre todo si la hipótesis se confirma a tu favor, o sea que tú al formularla pues dices,
casi casi tuviste razón, nada más lo verificaste. Pero pues básicamente eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, todo este proceso. ¿Tienen alguna pregunta? O sea que esos pasos son para esas hipótesis. O sea, desde el tiempo vamos eligiendo los datos, las personas que nos van a ayudar, etcétera, etcétera. Que al final, al momento de reportarlo, la hipótesis fue hecha verdad o no. Sí, al final eso es lo que hacemos en el reporte. O sea, después de hacer todo el proceso largo, no es paráfrasis, ahí decimos todo tal cual. Los objetivos se redactan tal cual, las preguntas, la justificación, todo. O sea, básicamente es juntar lo que hicieron en un documento. Y pues como durante el semestre van a estar haciendo cada parte, en el reporte pues simplemente es juntar todo lo que hice en un mismo archivo y se acabó. Obviamente, si tiene alguna corrección, si hay algo que está mal y deba corregirse, pues debe estar corregido en la versión final, o sea, en el reporte. Ya les dije, no pueden arrastrar un error. Si algo está mal y se les dice que está mal, lo tienen que corregir desde ese momento. Y si todavía sigue mal, es corregirlo hasta que esté bien, porque si arrastran eso, toda la investigación les va a salir mal y al final todo va a estar mal. Entonces, sí es complicado. Y sobre todo, la situación en la que estamos, pues cada quien tiene que hacer una investigación solo. Pero no es imposible. Entonces, ahorita voy a seleccionar a una persona para que me diga el ejemplo que debieron traer. Maestra, Y me va a decir su ejemplo. maestra, Mande. ¿puedo ir por mi cargador? Es que se está apagando mi laptop. Ya va a terminar la clase. Ah, perdón, entonces, Falta un minuto. Hani, dime tu ejemplo. Maestra, yo lo puse así tal cual, no más nada. O sea, aparecían otras cosas más. O sea, si no cumplía con un concepto, o sea, tenía uno, pero no cumplía con otros. No, no lo pude. ¿Y con qué cumplía? Se me olvidó, o sea, ni siquiera la apunté. Muy mal. Muy mal. Les dije también que que de preferencia pues era uno creado por ustedes. O sea que si se pusieron a buscarlo en internet y veían que no estaban completos, pues hacían uno. Ok, la siguiente clase es en Classroom. No se les olvide que es en Classroom. Y vamos a trabajar con el ADA 4. El ADA 4 es una infografía sobre el proceso de investigación que ya vimos. Entonces, el viernes que nos toca el Classroom, pues les voy a dar con más detalle
las instrucciones sobre la infografía para que la podamos trabajar. No, ese día no se entrega, antes de que me lo pregunten. No se entrega ese día, es complicado hacer una infografía en 1 hora. Y sobre todo si de por sí no tenemos las habilidades tecnológicas. Entonces, el viernes nos vemos en Classroom y allá les voy a dar las instrucciones más precisas, pero lo que van a hacer es una infografía. Para el viernes. El viernes lo vamos a empezar. Si quieren adelantarlo, se puede, pero el viernes lo vamos a trabajar y va a quedar para otro día y el mero viernes les digo para qué día es. ¿Sale? Maestra. Muy bien, chicos, cuídense mucho y nos vemos el viernes en el Classroom, por favor. Adiós, maestra. Bueno, cuídese. maestra. Adiós. Cuídese, maestra. Gracias, igualmente. Adiós. Nos vemos el viernes. En el Classroom. Bueno, maestra, pase una buena tarde. Gracias, igualmente, hijo. Adiós.